Hola, buen día. Bienvenido a este podcast Humanamente Posible. Soy la psicóloga Vianey Uriarte y te agradezco muchísimo por prestarme tus oídos un ratito para escuchar este primer episodio que con mucho cariño he preparado para ustedes, esperando que les pueda ser de ayuda, sobre todo a las personas que por primera vez van a tomar terapia o que están pensando en tomar terapia. Bueno, este tema es bastante recurrente en mi consulta y por eso es que lo decidí usar como un primer episodio, ya que de aquí parte todo. Este, este capítulo trata sobre qué se tiene que hacer en la primera sesión de terapia. ¿Sí? Este capítulo tiene mucha importancia, ya que este sería el primer paso que cualquier persona puede tomar para empezar a cambiar, para empezar a hacer algo con sus problemáticas, con sus pensamientos, con las diferentes situaciones que le causan conflicto, con sus relaciones. Entonces, de aquí arranca todo. Por eso es que así lo decidí, que este tenía que ser el primer episodio. Y bueno, les comparto que casi siempre, cuando me llegan pacientes de primera vez, sobre todo, dentro de la plática y el rapport que se necesita hacer para empezar a conocer al paciente, una de mis preguntas es si ya ha tomado terapia anteriormente. ¿Por qué? Porque bueno, claro que esta es una referencia bien importante para yo poder de ahí determinar cómo seguir. Muchos de ellos, en este caso los pacientes de primera vez sobre todo, pues bueno, llegan con bastante nerviosismo, con bastante ansiedad. Muchos de ellos ya vienen con toda la emoción, con el nudo en la garganta, a punto de explotar. La verdad es que aquí en México la cultura de la terapia, bueno, todavía le falta bastante por hacerse algo como más visible. Por lo tanto, bueno, muchas personas no van a terapia hasta que ya tienen el problema hasta arriba, ¿no? Hasta que ya la problemática se ha salido de control y que ya de verdad están saturados, están muy mal emocionalmente. Entonces, por lo general a mí me llegan pacientes cuando ya están al borde y pues que son de primera vez, ¿no? O sea, eso quiere decir que es la primera vez en su vida que van a sentarse a hablar sobre lo que les pasa y sobre todo que van a ser capaces de hacer cambios, de dejar ciertas cosas atrás, de dejar relaciones o de mejorarlas, y que van a indagar bien profundo en sí mismos, ¿no? Entonces, claro que desde ese punto de vista es aterrador, suena muy aterrador tener que indagar en las profundidades de mi corazón, de mi alma y de mi mente, ¿sí? Por lo tanto, pues claro que es muy normal sentir nervios, sentir ansiedad, sentirse un poco perdido, ¿verdad? Sobre todo cuando es la primera vez. Muchas personas, cuando les pregunto esta parte de si han tomado terapia, cuando me dicen que no, bueno, a partir de ahí yo ya inicio con otro tipo de trato, ya que pues claro que tengo que enfocarme en ayudarles primero a gestionar justamente pues ese nerviosismo, esa ansiedad que traen, para que podamos avanzar y que se pueda empezar a soltar, a fluir, que pueda empezar a hablar más tranquilamente y sobre todo que pueda sentirse en paz, tranquilo o tranquila y que está seguro aquí conmigo. Entonces, de las primeras preguntas que hago también es qué ha intentado hacer anteriormente con estas problemáticas, ¿no? Como para yo tener una referencia también de con qué ha luchado mi paciente, ¿sí? Pero bueno, entonces, por lo tanto, al ser la primera vez del paciente, tengo que ayudarlo a canalizar, a guiarlo, a gestionar todas estas emociones que siente por primera vez. Entonces, yo sé que muchos psicólogos, sobre todo algunos que son como pues más estructurados en sus terapias, un poco más cuadrados, ¿no? En ese sentido,
se enfocan de la primera sesión, se enfocan en literal traer su tablita o su tablet con la historia clínica que tienes que rellenar para obtener los datos del paciente, ¿sí? Obviamente eso no lo enseñan en la universidad. A mí cuando me enseñaron en la universidad esa parte, pues claro que yo también aplicaba o quería aplicar de esa forma las cosas, ¿verdad? Porque eso viene en la teoría, eso viene en los libros y eso te enseñan en la universidad. Entonces, por lo tanto, cuando tú ya sales al mundo a querer aplicar justamente todos estos conocimientos, te encuentras con que la realidad es otra distinta, con que tienes enfrente de ti a un paciente que está a punto de desbordarse emocionalmente y tú con tu tabla de preguntas y de historia clínica donde le tienes que preguntar su edad, rasgos de su familia, relaciones y demás. Entonces, pues claro que no puedes ignorar esa parte donde tu paciente tienes que atender su primera necesidad, que es gestionar esa emoción que trae, ya sea permitiéndole llorar, ya sea permitiéndole hablar por algunos minutos acerca de lo que le pasa, de lo que siente, tomando un poquito de agua, haciendo algún tipo de plática amena que no tenga que ver a veces con precisamente a qué vienes, es decir, no va a entrar por la puerta, se va a sentar y directamente tú le vas a preguntar, a ver, dime a qué vienes y nos ponemos a trabajar sobre eso. Pues no, no se hace así, ¿no? Hay que tener más humanidad, y bueno, hay que tratar de ser considerado con la emoción que yo veo en mi paciente, ¿ok? Desde el momento en el que el paciente entra por mi puerta, yo ya estoy observando, yo ya estoy haciendo un análisis desde cómo camina, cómo entra, cómo se sienta, y bueno, ahí solamente cosas que los psicólogos sabemos o que estamos entrenados para poder decidir o determinar cómo está el paciente a través de su lenguaje corporal. Entonces, ese lenguaje corporal nos da señales sin que el paciente hable todavía. Por lo tanto, yo ya tengo una primera referencia de cómo es que viene mi paciente. Yo lo observo a la hora que me estoy presentando, lo observo y veo qué tanta emocionalidad hay en ese momento, porque pues de ahí voy a partir para saber con qué voy a empezar. Si primero voy a ayudarlo a que gestione esa parte, ese nudo en la garganta que trae, o puedo empezar a lo mejor si viene más tranquilo, más relajado, que por lo general, honestamente, en los años de experiencia que tengo en esto, no es así. La mayoría de ellos vienen pues bastante nerviosos y por lo general siempre tengo que ayudarles con esa parte. Entonces, como un punto de referencia, yo empiezo a hablar de mí, simplemente. A veces es más seguro hablar de mí que empezar directamente con preguntas acerca de ellos, ¿ok? Entonces, por eso es que yo empiezo a hablar de mí. Les cuento mi formación, cuántos años tengo ejerciendo, cómo me llamo, mi nombre completo, en qué me titulé, cuáles son mis estudios, mis maestrías o mis diplomados que tengo. Les cuento acerca un poco de si soy mamá, si tengo hijos, si estoy casada o qué, más o menos como cuestiones no personales, pero cuestiones de la cotidianidad. Por ejemplo, no pasa nada si les puedo decir, bueno, soy casada o soy divorciada, tengo tantos hijos o tal. Y esto lo hago ahora sí que con la intención de que el paciente se vaya relajando y que vea que, bueno, está con una persona que sabe y que eso le vaya dando poco a poco más seguridad. La mayoría de mis pacientes llegan a mí recomendados, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que otros pacientes míos les recomiendan ir conmigo, ¿ok? Eso ya de entrada les da un poco más de certeza y de seguridad a ir con alguien que pues no conoces para nada cómo trabaja y que te tienes que enfrentar no solo con tus nervios, sino con el nervio de que no lo conoces. Por lo menos aquí en este caso, la mayoría de mis pacientes ya tienen esa referencia de que, bueno, la otra persona, en este caso otros pacientes, les dicen, ¿sabes qué? A mí me fue bien,
eh, y pues no solo lo que les dicen, sino también lo que ellos ven en ellos, ¿sí? En sus amigos o en sus familiares, que empiezan a ver justamente esos cambios, que empiezan a ver cómo se sienten mejor, cómo actúan mejor, reaccionan mejor. Entonces, claro que ya de entrada eso te da bastante confianza para poder continuar con tu proceso o para animarte a tener tu proceso. Entonces, una vez que el paciente entra, yo hago este proceso de preguntarles esto y hablar de mí principalmente en un inicio. Y en ese tiempo a mí me da para ir sondeando pues cómo está mi paciente, ¿no? Como qué veo reflejado en ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es por un lado. Y por otro, tengo pacientes que me contactan por medio de redes sociales. Entonces, esto pues es ahora sí como al azar. Algunos pacientes me encuentran por medio de YouTube, porque vieron algún video o por mi página que tengo en Facebook. Entonces, bueno, eso es un poquito más complicado porque se supone que ahí la mayoría de ellos van a ser virtuales, ¿ok? Atender pacientes virtuales representa un reto también. En la universidad, en aquel tiempo, cuando yo estudié en la universidad, no, nunca se hablaba de la virtualidad. Esto es reciente, esto es nuevo. Entonces, por lo tanto, en el camino hay que ir teniendo otras herramientas y buscando herramientas que te puedan funcionar para trabajar así de manera virtual con tu paciente. Entonces, algunas de las cosas que yo hago, bueno, es pedirle al paciente que trate de estar en un ambiente tranquilo, seguro, con que tenga privacidad suficiente, que no haya tanto ruido, que pueda estar tranquilo. Pero bueno, esto también representa otro reto. ¿Se acuerdan que les estaba comentando que desde que el paciente entra por la puerta, yo ya estoy sondeando? Eso quiere decir que yo estoy presencialmente escaneando sus movimientos y viendo su lenguaje corporal. Sin embargo, acá con la virtualidad, pues solo puedes ver como la mitad del cuerpo y la cara. Aún así, tú puedes leer sus gestos, puedes leer ciertos movimientos que hace, aún por una cámara, ¿no? Por medio de una cámara. Y eso ya te está generando información. Y también el tono de voz, ¿sí? La manera en que se expresa, cómo mueve las manos, si está tenso, todos esos detalles pequeños que tienes que estar bien atento, tienes que ser una persona bien, bien atenta, no te puedes distraer porque te pierdes información si tú te distraes, ¿ok? Entonces, bueno, como parte de este primer episodio, les voy a compartir algunos audios que dos pacientes pues me autorizaron para poder compartir con ustedes. Obviamente esto tiene consentimiento y se guarda la confidencialidad de sus nombres y sus historias, ¿no? Ellas hablan únicamente de lo que se sienten cómodas hablando y expresando y con el afán de inspirarlos a ustedes también y de que ustedes puedan escuchar sus historias y que encuentren inspiración, que encuentren esperanza, que encuentren esa valentía, que se conecten con ese sentimiento que ellas les expresan aquí con mucho cariño, pues ellas los enviaron estos audios y en este momento yo les voy a compartir estos audios. ¿Para qué? Para que ustedes se den una idea de realmente qué sienten estos pacientes que están del otro lado y que van a buscar ayuda por primera vez o que vienen de otros procesos psicológicos con otros terapeutas con los que no, quizás no pudieron hacer clic o quizás se estancaron o sintieron que no podían avanzar o por algún motivo ya no pudieron continuar. ¿Ok? Entonces, una de estas pacientes es virtual. Ella ha tenido un proceso virtual conmigo, por lo tanto, bueno, pues es un reto, como les decía. Sin embargo, pues bueno, ya la van a escuchar y se van a dar cuenta de cómo es la conexión, ¿ok? La conexión que las personas puedan tener con su paciente es muy importante, ¿sí? O sea,
como psicóloga te tienes que esforzar por tener una buena relación terapéutica con el paciente, ¿ok? El paciente no se tiene que esforzar por tener buena relación contigo, ¿ok? Se tiene que esforzar más bien por cumplir, por ser responsable, por tener disciplina, por sus citas, ¿no? Cumplir sus horarios que acuerdan y estas cosas. Sin embargo, el paciente no tiene por qué sentir esa responsabilidad, ¿no? De que tiene que estar bien contigo de ninguna manera. Sin embargo, el terapeuta sí. El terapeuta tiene que esforzarse por fomentar una buena relación con su paciente, y me refiero con buena relación no a una amistad, sino más bien que el paciente vea en ti este lugar seguro, esta confianza, que se sienta realmente escuchado, que sienta que le estás prestando atención, que recuerdas detalles acerca de ciertas cosas que te ha contado. Todas esas herramientas, bueno, que tú puedes usar como terapeuta, hacen que se conecten contigo los pacientes, ¿ok? Entonces, bueno, en este caso, les voy a presentar el audio de esta paciente. Ella les va a hablar un poquito de cómo inició ella su proceso. Ella decidió justamente hablar así tal cual como aparece el audio. No agregué ni quité nada. Fue previo acuerdo, previo consentimiento, obviamente. En ningún momento se mencionan datos o detalles de ella ni de su vida a más detalle. Sin embargo, quiero que la escuchen para que se den cuenta un poquito de esto que les estoy hablando, ¿no? De esta relación terapéutica y de cómo se empieza este proceso de terapia, ¿ok? Posteriormente, vamos a seguir hablando de algunos detalles que ustedes como pacientes pues tienen que prestar atención cuando están en la búsqueda, ¿no? O cuando van a iniciar terapia, ¿ok? Por lo pronto les dejo este audio de mi paciente y después continuamos con otras temáticas o otras indicaciones o otras como recomendaciones que les puedo dar acerca de su búsqueda de terapeuta o cómo es que tiene que ser o cómo o qué pueden esperar sobre todo, ¿sí? ¿Qué pueden esperar de una primera sesión de terapia? ¿Ok? Entonces, bueno, sin más, aquí les presento el audio. Conocí a la doctora Bieney a raíz de recuerdos de mi abuso cuando yo era una niña. En ese momento yo estaba con una psicóloga, pero esta psicóloga yo sentí que había tratado, cuando yo le conté el tema de mi abuso, cuando yo estaba pequeña, sentí como que lo noté, sí, eso puede pasar y no, no me sentí muy cómoda cuando se lo conté. A raíz de eso le comuniqué esta incomodidad a mi sobrina. Mi sobrina me recomendó que efectivamente era mejor contactarme con una psicóloga que era especialista en temas de abuso sexual infantil. Y por ese motivo busqué en internet y encontré un video, en realidad donde no se veía a ella, ¿no? Pero me gustó mucho al escucharla y sentí que ella de alguna manera conocía desde ya lo que yo sentía. Eso yo sentí en el video, que ella tenía la suficiente experiencia como para poder realmente ayudarme, porque recuerdo muy bien en el video de YouTube que yo escuché, que ella comenzó a comentar de los estragos, ¿no? O de las consecuencias de este abuso que podían causar ya en la adultez. Yo sentía mucho, que yo tenía muchos de esos síntomas, entonces eso me hizo contactarme a ella y además de su empatía. Me contacté con ella a través del Facebook y desde nuestra primera sesión, donde yo sinceramente me sentía vulnerable, ¿no? Y muy, muy triste por este recuerdo que había surgido. Desde un principio sentí que ella sí me escuchaba, sí me entendía
y no era un solo, ya sí, ¿no? Sino una completa empatía en realidad, ¿no? Y no solo que me sepa escuchar, sino que a contarle todo pude abrirme también, ¿no? Y en realidad que eso ha hecho que no solamente me ayude ella al día de hoy en ese tema, sino en los muchos temas que a veces uno tiene, ¿no? Por eso es que si yo animaría mucho a las personas que si tienen este recuerdo o tienen algún problema que donde no se sientan cómodas en una situación, sepan en acudir a un psicólogo como la doctora, por ejemplo, donde realmente sepa escuchar, donde siempre haya como un clic, no un entendimiento, ¿no? Donde se sientan cómodos con la persona, inclusive con sus mismos gestos mientras le estén contando las cosas que les han pasado, ¿no? Y así puedan curar. Bueno, como ya se pudieron dar cuenta, ella es bastante específica. En ningún momento yo le pedí que hablara o yo nunca le dije de qué específicamente hablara, sino simplemente quiso compartirles esta parte que ella ha vivido. Y bueno, todo el proceso que ha pasado ella conmigo, ¿no? Como desde cómo nos conocimos o cómo llegó a mí hasta pues parte de la terapia que hemos tenido, ¿no? Ella menciona aquí pues varias herramientas que yo he aplicado para justamente para poder lograr esa, esa empatía y esa escucha activa que ella menciona, ¿sí? Que eso hace pues que el paciente realmente se sienta bien contigo y que haga clic contigo, ¿ok? Entonces, ella menciona pues el tema que ella quiso tratar de un inicio y ya posteriormente se trabajaron otras cosas, ¿no? Otros temas como ella misma les menciona, pero dentro de estas características, claro, ella hace mención de pues algunos rasgos y ciertas habilidades que como terapeuta tiene que tener tu psicólogo o tu psicóloga con el que acudas, ¿ok? Entonces, algunas de esas cosas, principalmente, yo siempre les sugiero que busquen a alguien que tenga pues los suficientes estudios y preparación y experiencia para que pueda orientarlos y que pueda pues realmente tener las habilidades para que ustedes se puedan sentir bien, ¿sí? En ese proceso. Otra de las cosas es que les digo, bueno, revisa si tiene título, si tiene cédula, todas que estén sus credenciales en orden para pues ahora sí que asegurarte de que pues realmente sea un profesional. Y bueno, otra de las cosas es que, bueno, tenga algunas recomendaciones, ¿no? O al menos lo hayas escuchado por algún lado, donde pues tenga a lo mejor suficientes vistas en el video o incluso pues algunos comentarios, ¿no? Y que sean pues estos positivos también, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de. Y otra parte muy importante es que cuando tú vayas a tu primera sesión de terapia, tienes que sentir ese clic con tu terapeuta, ¿ok? O sea, tú ya vas desbordado, tú ya vas con la situación hasta el cuello, ¿sí? No necesitas un terapeuta que te haga sentir más presionado, que te haga sentir confrontado inmediatamente. No necesitas eso. Entonces, de inicio, lo principal es que puedas sentir clic con tu terapeuta. O sea, ¿qué es clic? Pues que al menos puedas sentir que en verdad estás siendo comprendido, ¿sí? Y que las cosas que te diga como retroalimentación en verdad te lleguen, ¿sí? Que no sientas que su retroalimentación como que no tiene sentido o como que no comprendió lo que tú le dijiste o como que no captó verdaderamente la esencia de lo que tú querías comentarle, ¿ok? Eso es bien, bien importante que tú sepas, ¿ok? Que con tu terapeuta desde un inicio tienes que justamente hacer ese clic, ¿ok? Tu terapeuta también tiene que tener habilidades para
para ayudarte a gestionar esas emociones difíciles, hacerte las preguntas correctas para que tú puedas soltar y empezar a hablar y desahogarte, ¿sí? Y también, como ella mencionó ahí en el audio, desde los gestos con los que tú acompañas a tu paciente, también tienes que tener mucho control sobre eso, porque a veces hay terapeutas o hay psicólogos que hacen gestos, entonces el paciente se siente incómodo, se siente como, ¿qué dije? Está mal lo que dije, se siente juzgado, y ese tipo de cosas no deberían pasar, ¿ok? Tampoco deberías sentirte que tu terapeuta te está juzgando o te está regañando por cosas. Eso no se hace, eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, como va a ser tu primera sesión, ahí ahora sí que el que manda eres tú en ese sentido, ¿ok? En el sentido de que si no te gusta, no tienes que seguirte quedando, ¿ok? O sea, si no te gustó la manera en la que te trató, te escuchó, te dio retroalimentación, no tienes que seguirte quedando, ¿ok? Igual, a lo mejor, pues no sé, a veces sucede que son algunos psicólogos que pues quizás van iniciando, que también les gana un poco los nervios y todo. Bueno, entonces en ese caso pues puedes darle alguna oportunidad, ¿no? Pero siempre como tratando de buscar tu bienestar antes que el del psicólogo, ¿me explico? O sea, no se trata de eso, tú eres el paciente, la atención es centrada hacia ti, ¿ok? Ahora, para seguirles comentando algunas de estas cuestiones de qué se hace en la primera sesión de terapia y cómo es que llegas a decidir ir a tu primera sesión de terapia, qué tiene que suceder dentro de ti para que tengas que decidir ir a terapia. Les quiero compartir otro audio de otra paciente que ella también de igual manera quiso compartirles. Igual se reserva su confidencialidad, sus datos, su nombre, su ubicación y demás detalles de su vida, pero sí quiso como compartirles esta parte que ella vivió de cómo empezó su proceso, ¿sí? Para que ustedes también puedan conectar con esa historia, porque sé que algunos cuando le escuchen a la primera paciente y a esta última que les voy a presentar, van a conectar con estas historias y van a sentir que en verdad ustedes también están en esa situación y que esto les inspire, ¿ok? Así como ellas tomaron la decisión y encontraron una buena terapeuta en este caso y que pudieron pues realmente sentirse escuchadas, comprendidas y que eso les ha ayudado a seguir evolucionando y aprendiendo y sintiéndose bien, pues ustedes también pueden lograrlo, ¿ok? Aquí no hay imposibles, ¿sí? Aquí todo se puede lograr. Por eso es que quiero compartirles historias reales de personas reales como tú, como yo, que trabajan, que estudian, que tienen dificultades de todo tipo, para que tú veas y sientas que en verdad esa historia se refleja en ti, que tú te puedes ver reflejado en esa historia, ¿ok? Entonces les presento otro audio de otra paciente para que ustedes escuchen. Es un caso diferente, es un caso pues de otra temática que ella decide aquí explicarles cómo es que llegó ella a terapia, ¿ok? Hola, me gustaría compartir mi experiencia en mi primer día en terapia. Todo fue a raíz de que por 8 años yo viví en una relación de abuso narcisista. En ese entonces, aunque yo me sentía mal emocionalmente, no podía aceptar que necesitaba ayuda profesional. Yo hablaba mucho con un amigo que había vivido una situación similar un año anterior y durante todo ese periodo él llevó un proceso terapéutico. Él me escuchaba, pero siempre terminaba diciéndome, ve con mi psicóloga. En ese entonces yo no quería, me daba vergüenza. Yo decía, soy fuerte, yo puedo con todo. Sin embargo, las cosas sobrepasaron de nivel y decidí poner por primera vez mi cita. Cabe señalar, mi psicóloga y yo vivimos en ciudades distintas. Ese día me sentía muy mal. Iba manejando en carretera, un poco desconcentrada, un poco perdida con mil pensamientos. Llegué, en todo momento mi amigo estuvo hablando conmigo. Llegué temprano y le digo, está cerrado, ya me voy. Y me dice, no, espera, llegaste temprano. Y yo, no, le digo, es que me da vergüenza, ¿qué tengo que decirle? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Me voy a ir? Y él, tranquila, me dice, mírala como una amiga. Si no te agrada, buscamos a alguien más. Y me dice, bájate del carro. Y yo, no, no puedo. O sea, ándale, bájate.
Y con la llamada me bajo, intento abrir la puerta y estaba cerrada. Entonces le digo, está cerrado, ya me voy. Y me dice, no, tranquila. Entonces volteo y va llegando quien ahora es mi psicóloga. Llega, me acompañó, me saludó muy amable, me preguntó por cosas cotidianas, como he ido en el camino, subimos a su consultorio. Yo estaba un poco nerviosa porque no sabía qué me iba a preguntar. Sin embargo, ella empezó a abrir este ambiente de confianza, empezó a hablar de ella, de su experiencia laboral, de su vida cotidiana. Y después me hizo una pregunta. Me dice, oye, ¿en qué trabajas? Sinceramente, recuerdo que le alcancé a decir mi nombre, pero me sentí tan en confianza que me puse a llorar. No sé cuánto tiempo duró esto. Cuando me tranquilicé, pude explicarle mi situación. En todo momento, ella me miró de manera empática, siempre me estuvo apoyando. Al final, yo creí que no me había escuchado todo lo que le había dicho, porque la sesión de durar 1 hora duró 1 hora y media. Me desglosó todo lo que yo le dije y casi me lo subrayó, todos los puntos. Me dio muy buen refuerzo. Yo salí de ahí siendo literal otra persona. Incluso me subí al carro, me miré en el espejo y me miraba mejor, me sentía valiente, fuerte y decidida a seguir adelante con mi proceso terapéutico. Todo esto, lo único que puedo aconsejar es que si tienen la oportunidad de tomar terapia, no lo duden. Bueno, como ya pudieron escuchar, esta es otra historia distinta, es otra temática distinta, pero bueno, aquí ella de igual manera les relata cómo es que llegó a mí, cómo llegó a terapia y cómo se desarrolló esa primera sesión de terapia que yo les comento, ¿ok? ¿Se fijan qué tan importante es que puedas en verdad sentir ese clic con tu terapeuta, que tu terapeuta tenga las habilidades y las herramientas pues que se requieren para hacerte sentir de esa forma, ¿ok? Ella salió sintiéndose valiente, sintiéndose más fuerte y al final pudo comprender su situación, ¿no? Y entendió que pues había una salida, claro que la hay y claro que había una manera de resolver esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que estas historias les hayan inspirado suficiente para que tengan también esa valentía. Confío en que esa valentía va a llegar y quizás pronto, ¿ok? Entonces, deseo de todo corazón que encuentren esa buena terapeuta o terapeuta hombre con lo que ustedes se sientan cómodos, escuchados, que tenga estas habilidades de las que mis pacientes les hablan y les comparten. El proceso de terapia no es lineal, el sanar no es lineal, es decir, hay recaídas, hay ciertos procesos donde sientes que te estancas, que te atoras, ¿sí? Pero aquí lo más importante es que tu terapeuta tenga la habilidad para motivarte, para reforzarte, para hacerte saber que justamente esto es parte de tu humanidad, ¿sí? Que no somos lineales, las personas no somos lineales, no somos cuadradas. Tenemos ahora sí que muchas formas de cómo poder comportarnos, ¿sí? Entonces, que tu terapeuta te haga sentir que es parte del proceso, que aunque recaigas, eso no quiere decir que no vas bien, esto es parte del proceso también, que puedes aprender de esta caída, cómo te puedes levantar, que te acompañe, ¿no? Que te tome la mano y que te ayude, en verdad te sientas pues comprendido, ayudado y motivado, ¿sí? Y sobre todo, que sientas que tienes un nuevo motivo para ver la vida diferente. O sea, el tomar terapia te cambia la vida, ¿ok? Nunca va a ser mala idea ir a terapia, ¿de acuerdo? Eso es algo básico, ¿sí? La terapia debe ser canasta básica para la mayoría de las personas, ¿ok? ¿Por qué? Porque claro que cuando tú ya te sientas a trabajar en tus aspectos, pues que traes atorados y en las cosas con las que tú no has podido, ¿sí? Con tus herramientas que tú tienes que no has podido lograrlo, pues encuentras nuevas formas, ¿sí? Encuentras nuevas formas y sales adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en esta primera sesión de terapia, esto es lo que tienes que sentir, esto es lo que regularmente un buen terapeuta te haría sentir, ¿de acuerdo? Si tú no encuentras eso, es o porque tu terapeuta no tiene las habilidades suficientes o le falta experiencia, ¿sí? O porque a lo mejor su tipo de trabajo o su tipo de enfoque, pues no coincide
con lo que tú quieres trabajar y de la manera en la que tú lo quieres trabajar, ¿ok? Claro que tu terapeuta no te va a dar gusto en todo. Claro que yo tengo, por ejemplo, pacientes donde les he tenido que decir ciertas cosas y pues eso ha generado molestia en ellos, ha generado que a veces ya no quieran seguir o que ya no quieran ir, que ya no me hablen, que ya no me pidan más consultas y pues como en todo, ¿no? Es así, yo no puedo obligar a nadie a que se acomode a mi forma o a lo que yo les ofrezco, ¿sí? A pesar de que yo trato de adaptarme a lo que a mi paciente le puede funcionar. De todas formas, siempre hay personas que no se pueden como encontrar, ¿sí? Y eso, bueno, no podemos evitarlo, ¿de acuerdo? Igual, tú estás en todo tu derecho de cambiar de terapeuta si así lo sientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, si tú ya decidiste ir a terapia y estás un poco perdido en qué se hace la primera sesión de terapia, es esto, así se hace, esto es como se inicia, ¿sí? Obviamente ya después, posteriormente de presentarse y hablar un poco más de la temática, pues claro que yo les hago ciertas preguntas familiares o de su dinámica, de sus relaciones, de datos generales y demás, pero siempre poniendo como primer lugar lo que mi paciente me refleja que tiene, ¿ok? Porque no puedo solo poner como prioridad mi historia clínica que tengo que rellenar a ver a mi paciente al borde del llanto y hacer lo que se aguante y se espere, porque yo tengo que rellenar una historia clínica, ¿no? Eso no es así, no se hace, ¿ok? En mi experiencia yo no lo hago así y me funciona, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es parte de lo que yo hago, les comparto pues parte de lo que a mí me ha funcionado en estos años, lo que le ha funcionado pues a algunos de mis pacientes, como ya han escuchado. Y bueno, espero que este primer tema sea de ayuda para todos aquellos que están buscando terapia, que no saben específicamente cómo comportarse en esa primera sesión. Aquí en esta primera sesión tu terapeuta te tiene que ayudar bastante, bastante, sobre todo si es tu primera vez, ¿ok? No te tiene que hacer sentir que por qué te tardaste tanto, que por qué no decidiste a tiempo, eso no, ¿ok? Solo tú sabes por qué, ¿sí? Ya más adelante se sabrán los motivos, las razones por qué tardaste, pero eso no es tema, ¿ok? De ninguna forma tu terapeuta te tiene que hacer sentir así, mucho menos que tu terapeuta haga ciertos comentarios racistas, sexistas y demás, ¿no? Eso tampoco va. Si tú llegas a sentir así, como te digo, tienes todo el derecho de salirte de la sesión y ya no continuar, ¿no? Aunque tu terapeuta te vuelva a buscar o algo, simplemente se le dice, bueno, no, ya no voy a continuar, voy a buscar otras opciones y listo, otras opiniones y ya, hasta ahí queda, ¿no? De ninguna manera un terapeuta te puede obligar a seguir, a continuar el tratamiento con él, ¿ok? Eso es decisión completamente del paciente, ¿sí? Entonces, bueno, pues es parte de lo que se hace en la primera sesión. Em, Te felicito si tú ya estás pensando en tomar terapia. Te felicito si tú ya tuviste esa primera sesión de terapia. Eres fuerte, eres valiente. Te admiro por haberlo hecho, porque sé lo que implica ese proceso previo a poder tomar terapia. Hay mucha negociación con tu cabeza, con tu corazón a lo mejor antes de llegar a terapia viviste un infierno, estás cansado, llegas agotado y bueno, justamente la terapia te puede ayudar para que tu alma, que tu corazón, que tu mente descanse y que puedas encontrar esa nueva fuerza y esa nueva energía que te va a hacer continuar, ¿ok? Te felicito y bueno, me da mucho gusto habernos conectado y escuchado el día de hoy. Me despido, espero serte de ayuda y que te guste. Los espero en un segundo episodio que solo por esta ocasión, por ser estreno del podcast, pues voy a grabarles un segundo episodio y espero también ser de ayuda, ¿no? Me da muchísimo gusto
estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho por seguirme en mis redes. En mis redes me pueden encontrar en Facebook como psicóloga Vianey Uriarte, para que le den like, le den seguir. Ahí voy a estar subiendo. Posteriormente también tengo el canal de YouTube que ahorita está en proceso de construcción. Creo que en estos días ya va a quedar listo y voy a empezar a subir pues los capítulos del podcast, por si a alguna persona se le hace más cómodo escucharlos en YouTube, pues los puede escuchar por ese medio, ¿ok? Muchísimas gracias, les mando cariños, besos a todos y que tengan bonito día. Nos vemos.